Por esta temporada, mi super devocional te invita a ser parte del entrenamiento en Valores Cristianos, cada semana por YouTube. Prepárate como super devocional coaching, impactando generaciones en las escuelas públicas, y gana a los niños para Cristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi super devocional coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones. Memorización de versículos bíblicos. Piense en un versículo de las Escrituras que haya memorizado en el pasado y en cómo lo ha ayudado en un momento de necesidad. ¿Qué hubiera pasado si estas personas no hubieran memorizado la palabra de Dios? ¿No lo habrían tenido en su corazón y mente durante su tiempo de necesidad? Hoy veremos la memorización de las Escrituras y cómo puedes enseñarles a los niños y niñas a memorizar y aplicar efectivamente las Escrituras a sus vidas. Memorización de versículos bíblicos. La importancia de la memorización de la palabra de Dios. En este mundo de cambios constantes, necesitamos algo a que aferrarnos, algo que es seguro y que nunca cambia. ¿Qué puede ser mejor que la segura palabra de Dios? Es la palabra de Dios viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayuda a guardarnos de pecar. En el Salmo 119, versículos 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia lo manda. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios memorizada en la vida diaria, en la tentación, en las pruebas, cuando hace decisiones, etc. Provee un medio para evangelizar y aconsejar a otros. Tipos de versículos que se deben enseñar. Evangelización. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Promesas.
en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos de testimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículos de exhortación. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mandamientos. En Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La selección de versículos adecuados, relacionados con la enseñanza principal de la lección, comprensibles para la edad del niño, acordes con la madurez espiritual del niño, usando palabras y conceptos comprensibles para el niño. Los pasos para enseñar un versículo bíblico. Introducción. Introduzca el versículo de tal manera que la atención del niño se enfoque en la verdad del versículo y la relación a su vida. Esto puede hacerlo con preguntas, títeres, ilustraciones cortas, etc. Presentación. Lea el versículo directamente de la Biblia, no solamente de la ayuda visual. Presente la ayuda visual. Enseñe que el versículo de memoria es de la palabra de Dios. Enseñe la cita, dónde se encuentra en la Biblia, la dirección. Explicación. Explique palabras y conceptos nuevos o poco conocidos. Aplicación. Ayuda al niño a aplicar el versículo bíblico a su propia vida, a la vida del niño inconverso. Usar ejemplos de pecados si el versículo lo permite.
animarle a apropiarse del versículo recibiendo a Cristo hoy. A la vida del niño salvo. Usar ejemplos de su vida diaria si el versículo lo permite. Animarle a poner la enseñanza en práctica. Repetición. Varíe las maneras de ayudar a los niños a memorizar el versículo de semana en semana. Repitiendo el versículo bíblico 1 o 2 veces no es suficiente. Recuerde, la repetición es esencial para el aprendizaje. El repaso. Repase los versículos en las clases que siguen. Un versículo se graba en la memoria por medio del repaso frecuente y dinámico. Siga repasando todos los versículos bíblicos de una serie varias veces durante el año. Memorización de versículos bíblicos, segunda parte. Motivando al niño a memorizar versículos bíblicos. Motivaciones incorrectas. Ganar un concurso, lucirse frente a otros, agradar al maestro. Motivaciones correctas. El niño debe entender la relación del versículo bíblico con sus actividades y vida diaria. Aprender por la experiencia que el versículo bíblico le resulta útil en diversas situaciones, al testificar, al enfrentarse a la tentación, cuando tiene dudas, etc. Nota: la motivación correcta depende en gran manera de la introducción e incentivación presentada por el maestro antes de que se le enseñe el versículo. El repaso eficaz de los versículos bíblicos. Las características de un periodo de repaso efectivo. Frecuente. Al terminar la enseñanza del versículo, tenga un concurso rápido para fijarlo en la mente del niño. Dinámico. Incluye juegos de repaso, como concursos, rompecabezas, tarjetas con las citas para repetir el versículo correspondiente. Participación de los niños. Repasar cada semana los versículos aprendidos. Repasar todos los versículos al final de cada serie de lecciones. Juegos como el gato, crucigramas, etc. El valor de los concursos en el repaso. Para el niño. Ayuda al niño a memorizar la palabra de Dios. Ayuda al niño a expresarse. Promueve su asistencia regular. Profundiza el aprendizaje. Para el maestro. Mantiene el interés y la disciplina. Da la oportunidad para aclarar conceptos y corregir errores. Facilita la autoevaluación. Provee satisfacción mientras los niños alcanzan un nivel más alto de aprendizaje. La enseñanza de versículos bíblicos a los preescolares. Su elección. Muy breve, por ejemplo, todas las cosas por Él fueron hechas. Dentro de la comprensión del niño. Ejemplo, dejad a los niños venir a mí. Nota: aunque los versículos escogidos para los preescolares normalmente son cortos, la habilidad de los niños pequeños de memorizar versículos más largos no se debe subestimar. Las ayudas visuales. Sin palabras escritas. Use pocas figuras grandes y claras. Ilustre el significado del versículo. Que se puedan tocar y tomar en las manos. La enseñanza debe ser informal.
Repita el versículo bíblico frecuentemente durante la lección bíblica. A medida que progrese la lección bíblica, los niños pueden repetir el versículo bíblico con el maestro cuando se aplica. Al narrar otros tipos de historias relacionadas con la vida de los niños, incorpore el versículo para memorizar de la misma manera que en la lección bíblica. Repetirlo con ademanes. Repetirlo con una serie de láminas que muestran las situaciones donde se aplican. Por ejemplo, el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a presentar láminas que representan el amor de Dios al mundo y a ellos, de una manera práctica. Nota: se aconseja usar la versión popular a fin de simplificar el lenguaje para los niños de esta edad. Distintas maneras de visualizar versículos. En tarjetas relámpago. En tiras de palabras para el franelógrafo. En forma de rompecabezas para el franelógrafo. En símbolos. Por ejemplo, el versículo de Romanos capítulo 10, versículo 15, escrito sobre la base de un pie o la forma de un par de pies. Escrito en el pizarrón. Intercalando figuras que representan ciertas palabras. Presentar una variedad según las posibilidades locales. Conclusión. Anteriormente pensaste en cómo Dios ha puesto su palabra memorizada en tu vida, en un momento de necesidad. ¿Qué hay de los niños y niñas a los que enseñan? ¿No necesitan también esconder la palabra de Dios en sus corazones para poder usarlas en sus vidas? Trabajará duro para aprender estos pasos de IPAR para que pueda enseñar efectivamente a los niños a memorizar la palabra de Dios. Les dará ese lugar seguro y firme al que aferrarse en este mundo en constante cambio. Porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres padre de familia o maestro, no te lo puedes perder. Suscríbete ya. Y ganemos esta generación para Cristo en mi Super Devocional Coaching. El contenido de este programa es de uso educativo y sin fines de lucro. Gracias por sus oraciones y donaciones.